Ella la miró, y lo que sintió fue una mezcla de incredulidad y furia. El hombre al que había jurado no volver a ver, ahora era su jefe. ¿Qué había pasado entre ellos? Cómo él, que un día fue su marido, había acabado en la cima de la jerarquía donde ella debería estar. El secreto detrás de todo esto estaba a punto de ser revelado. Él ya no era el hombre que ella conocía, pero aún así, algo en él formaba parte de una vida que ella había dejado atrás. Cuando lo vio entrar en la sala por primera vez, esa mirada de superioridad, tuvo la sensación de que la historia de ellos aún no había terminado. Pero, ¿qué estaba escondiendo? Si crees que todo lo que rodea a la gente rica es solo lujo y felicidad, prepárate para sorprenderte. Lo que ella descubrió en los meses siguientes no fue solo una historia de nuevos comienzos o victorias financieras. Estaba a punto de descubrir un secreto mucho más profundo, algo que cambiaría la percepción de todo ese universo. Pero el verdadero misterio estaba en cómo él había llegado allí, tan rápidamente, y con una capacidad que desafiaba cualquier explicación lógica. Él sabía algo que ella aún no sabía. Y lo que hizo para alcanzar ese puesto tenía más que ver con manipulación que con talento. Él estaba a punto de revelar el mayor secreto de todos. Pero, para entender lo que realmente hizo, vas a tener que seguir la historia hasta el final. Lo que ella descubrió en aquellas reuniones, y cómo ese secreto afectó la relación de ellos, te va a dejar boquiabierto. Ella se llamaba Beatriz, una mujer que siempre había sabido lo que quería, pero que, tras el divorcio, se vio perdida. Casada con Enrique durante años, ella pensaba que la vida de ellos estaba hecha de compromiso y amor. Eran ricos, exitosos, pero, en su opinión, nada de eso importaba si el amor era real. Hasta el momento en que él la dejó sin aviso, y ella tuvo que reconstruir su vida. Sola, de vuelta a la cima. Lo que Beatriz no imaginaba era que el fin del matrimonio sería el comienzo de algo mucho mayor y más peligroso. Al separarse de él, pensó que el alejamiento sería definitivo, pero la vida siempre tiene una forma peculiar de devolver a las personas que intentas olvidar. Él volvió, ahora con más poder, más influencia, y con una presencia tan imponente que ella apenas consiguió reconocer a aquel hombre con quien un día compartió la vida. En medio de su ascenso, Beatriz fue forzada a aceptar un empleo en la empresa donde Enrique ahora ocupaba un cargo de liderazgo. Lo que ella no sabía era que aquel trabajo, que parecía ser una simple oportunidad, era una trampa disfrazada. Enrique, con su mente calculadora y astuta, tenía un objetivo que Beatriz no imaginaba. Las reuniones fueron tensas. Ella no consiguió esconder su sorpresa al ver cómo él se comportaba en el ambiente corporativo. Seguro, estratega e imbatible. Pero lo que ella no sabía es que la gran jugada de él no era solo acumular poder. Él quería algo más profundo e íntimo. Él sabía que Beatriz tendría que ser parte de su plan, no importando lo que eso costase para ella. El hecho de estar juntos nuevamente, bajo circunstancias tan complejas y cargadas, hizo que Beatriz sintiera una confusión inmensa. ¿Cómo se había convertido ella, sin querer, en una pieza del juego de Enrique? ¿Qué quería él de ella ahora que estaba en control? La respuesta, ella pronto la descubriría, sería algo que jamás podría haber previsto. Beatriz no conseguía entender cómo llegó allí. Estaba en el centro de una telaraña que ella misma nunca supo que existía. Enrique, el exmarido que intentaba olvidar, ahora era más que solo un jefe. Él era una presencia manipuladora, el tipo de hombre que sabe jugar las cartas de manera a dejar a los otros sin opciones. Pero lo que ella no sabía es que él estaba escondiendo un secreto que cambiaría todo. En las primeras semanas, ella intentó ignorar las señales de que había algo mal, pero una conversación aquí, una mirada cómplice allá, hizo que ella comenzase a cuestionar sus propias suposiciones. Enrique sabía lo que ella pensaba sobre él, sabía cómo ella lo veía, y usaba eso a su favor, pero el mayor truco de él aún estaba por venir. Mientras Beatriz intentaba ajustarse al nuevo ambiente corporativo y aprender a lidiar con las presiones de su nuevo cargo, la tensión entre ellos crecía. Algo no estaba bien. Ella sentía que él la observaba de cerca, esperando el momento justo para poner en acción lo que él venía planeando desde el inicio. Y Beatriz sabía que, cuando la verdad saliese a la luz, no sería algo simple de digerir. Lo que Enrique quería de Beatriz era más que simple poder dentro de la empresa. Él tenía planes mayores, planes que involucraban manipulación financiera y una estrategia de adquisición que podría cambiar el rumbo de todo. Pero él la necesitaba para que la jugada final fuese exitosa.
Ella era la clave, sin saberlo. Beatriz, ahora más desconfiada, comenzaba a investigar más a fondo. Lo que ella descubrió la hizo cuestionar su propia cordura. Todo lo que ella creía sobre la relación de ellos, sobre el amor que ella sentía por él, parecía ser una mentira cuidadosamente orquestada. Enrique no era el hombre que ella pensaba conocer, y él estaba listo para usar la confianza de ella contra ella. Beatriz, ahora más determinada a entender lo que estaba aconteciendo, buscó a un especialista en estrategias empresariales, el consultor financiero Ricardo Almeida. Él analizó la situación con atención y después de algunas horas de conversación, dio un diagnóstico claro. Enrique está jugando un juego muy peligroso. Él manipula a las personas con una precisión impresionante. La empresa y usted son solo peones en un plan mayor. Ricardo continuó, apuntando lo mucho que Enrique había cambiado a lo largo de los años. Cuando él comenzó a aproximarse al poder, él no estaba solo detrás de riqueza, Beatriz. Él quería control absoluto. Él sabía exactamente cómo hacer eso. Con usted al mando de la empresa, él tendría el control no solo de los bienes, sino de la influencia sobre cada paso de todos dentro de ella. Para Beatriz, aquello sonó como una revelación chocante. Ricardo, en su análisis, indicó que el camino de Enrique no era algo nuevo, sino parte de una estrategia de adquisición de poder que involucraba tanto el mundo corporativo como los aspectos personales de sus relaciones. Él ya había hecho eso con otras parejas antes, con la misma frialdad calculada. Enrique está siendo muy inteligente en esconder sus intenciones reales, afirmó Ricardo. Él está usándola para consolidarse aún más en la cima, mientras las personas a su alrededor no saben lo que está aconteciendo. Lo que él hizo con usted, Beatriz, es una técnica de manipulación psicológica conocida como gaslighting. Él está distorsionando la percepción de la realidad para que usted dude hasta de su propia cordura. De vuelta a la oficina, Beatriz reflexionaba sobre las palabras de Ricardo. El descubrimiento de que ella era parte de un juego psicológico fue aterrador. Ella ahora sabía que Enrique no estaba solo usando las tácticas empresariales, sino que estaba aplicando las mismas estrategias en la relación de ellos. Él estaba allí, controlando cada movimiento, mientras ella se veía cada vez más presa en el propio destino. Beatriz comenzó a percibir que nada más parecía ser una coincidencia. Cada reunión, cada decisión tomada por Enrique en la empresa, parecía tener un propósito escondido. Ella recordaba las pequeñas manipulaciones durante el matrimonio, de la manera como él siempre la envolvía en los planes de él, pero ahora las cosas parecían diferentes. Era como si él estuviese intentando ejecutar algo mucho mayor de lo que ella podría imaginar. Lo que ella no sabía era que, mientras ella se sentía cada vez más presionada, Enrique estaba preparando la jugada final. Ella lo vio conversar discretamente con varios inversores, y todas sus interacciones parecían tan calculadas. Pero lo que estaba aconteciendo tras bastidores aún no tenía sentido para Beatriz. Ella tenía que descubrir todo. Y lo que ella encontró fue aún más perturbador de lo que ella jamás pensó que sería posible. Al investigar más a fondo, Beatriz comenzó a juntar las piezas de un rompecabezas complejo y revelador. Enrique estaba planeando una fusión empresarial, con un grupo que ella pensaba que era solo un simple inversor. Sin embargo, esa fusión no tenía solo el objetivo de aumentar lucros. Enrique quería controlar una red de empresas alrededor del mundo, y para eso, necesitaba de alguien dentro de la empresa de él que fuese fiel a él, independientemente de lo que aconteciese. Las pistas comenzaron a quedar más evidentes. Enrique siempre la vio como una pieza esencial de su plan, y ahora ella entendía por qué él había hecho con que ella retornase a la empresa en una posición estratégica. Pero ella también sabía que, para él, ella no era más su exmujer. Ella era solo una herramienta en el juego de él, una pieza clave para el éxito de la fusión. Sin embargo, al desvelar lo que estaba tras esa gran estrategia de Enrique, Beatriz también descubrió un secreto aún más profundo, que nadie esperaba. El secreto estaba relacionado a algo del pasado de Enrique, algo que él nunca imaginó que saldría a la luz. Pero ahora que Beatriz tenía ese conocimiento, las cosas estaban a punto de cambiar para siempre. Beatriz sintió su mundo dar un vuelco. El secreto que ella descubrió sobre Enrique no era solo una revelación personal, sino algo que afectaba todo el imperio que él había construido. La fusión que él tanto deseaba no era sobre dinero, sino sobre poder absoluto. Enrique no estaba solo controlando una empresa, él estaba manipulando una red de informaciones secretas que involucraba
personas en esferas mucho más altas de lo que ella imaginaba. El mayor shock de todos, sin embargo, vino cuando Beatriz descubrió que Enrique estaba involucrado en un esquema de corrupción internacional, algo tan profundo y peligroso que, si revelado, destruiría su carrera y la de millares de otros. Él había usado la empresa como fachada para transacciones ilegales, y ella, sin saberlo, había sido parte de eso. Ahora, Beatriz tenía en manos pruebas que podrían derribar todo, pero Enrique no estaba dispuesto a ser derribado tan fácilmente. Cuando él supo que ella estaba tras la verdad, comenzó a actuar rápidamente. Su estrategia fue clara: desacreditarla antes de que ella tuviese chance de revelar cualquier cosa. Beatriz se vio en un juego mortal de gato y ratón, donde cada paso que ella daba era vigilado, y cada movimiento de ella podría ser el último. Con las pruebas en manos, Beatriz tuvo que tomar una decisión difícil: exponer a Enrique y arriesgar su vida y la seguridad de su familia, o unirse a él, aceptando las reglas de un juego del cual ella jamás imaginó hacer parte. Pero a medida que ella se profundizaba en la verdad, algo aún más sombrío comenzó a revelarse. Algo que colocaría a Beatriz en una posición donde, tal vez, ella no tuviese elección. Y cuando todo parecía perdido, un último mensaje apareció en la pantalla de su móvil. Tienes una última oportunidad. Si sigues adelante, tu vida nunca más será la misma. ¿Qué haría ella con esa oportunidad? Ese sería el punto de no retorno. Beatriz sintió la tensión tomar cuenta de su cuerpo cuando leyó el último mensaje en su móvil. Ella sabía que el camino al frente era oscuro, sin garantías, pero había llegado al punto donde no había más vuelta atrás. Lo que Enrique había hecho, el imperio que él construyera, el juego en que ella se tornara pieza, todo eso estaba a punto de ser expuesto, pero el costo de eso sería alto de más. Ella no tenía más elección. La presión era inmensa, y las evidencias que poseía podrían destruir no solo a Enrique, sino toda la red de poder que él controlaba. Sabía que su vida nunca más sería la misma, pero también sabía que si no actuase ahora, perdería para siempre el control sobre su propio destino. No podía más vivir en la sombra de su exmarido, ni permitir que él continuase manipulando todo a su alrededor. Con la ayuda de un pequeño grupo de aliados, Beatriz consiguió reunir las pruebas y planear una estrategia para exponer a Enrique, sin colocar la vida de todos en riesgo. Pero cuando llegó el momento de actuar, algo inesperado aconteció. Enrique intentó virar el juego una vez más, ofreciéndole un lugar a su lado, en la cima. Él sabía de la decisión que Beatriz estaba a punto de tomar y quería que ella fuese parte de su imperio, ofreciéndole la chance de reconstruir todo lo que habían perdido juntos. Beatriz, entonces, se vio delante de una elección imposible: mantener su moral intacta y exponer a Enrique, arriesgando su vida y su seguridad, o aceptar la propuesta y vivir una mentira en la cima del mundo de poder y corrupción que él había creado. Lo que él no sabía era que Beatriz ya había hecho su elección. Ella sabía que no podría ser cómplice en algo tan grande, algo que ella sabía que destruiría muchas vidas a lo largo del camino. En aquella noche, mientras Enrique se preparaba para una reunión más con sus aliados, Beatriz hizo lo que necesitaba ser hecho. Ella entregó las pruebas a las autoridades y vio, en silencio, mientras todo lo que Enrique había construido comenzaba a desmoronarse. Su carrera, su imperio, su libertad, todo estaba deshaciéndose a medida que la verdad salía a la luz. Pero la historia no terminó allí. Cuando las luces se apagaron y el imperio de Enrique cayó, Beatriz sintió un peso enorme retirarse de sus hombros. No obstante, una sensación de vacío permaneció. Ella sabía que había vencido la batalla, pero el precio que pagara fue muy alto. No había más nada además de una nueva vida por delante. Una vida que ella tendría que reconstruir por cuenta propia, lejos de la sombra del hombre que un día fue su marido, pero nunca realmente fue su aliado. Y a medida que el futuro de 1906, Beatriz se abría delante de ella, con un mundo nuevo a ser conquistado, ella sabía que la mayor victoria de todas era su propia libertad.